Únicamente, únicamente estamos esperando que todas las personas que se encuentran en sala de espera puedan conectarse correctamente. Muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Para el Consejo de la Judicatura es un gusto contar con su presencia en esta jornada de capacitación del programa de formación continua denominado Primer Programa de Formación de Control Disciplinario, promovido por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura en coordinación con Escuela de la Función Judicial. Es preciso mencionar que la aprobación del programa se obtiene alcanzando al menos el 80% en el cumplimiento de los estándares determinados para el programa de formación continua. Y con esto, la obtención del certificado de aprobación del programa por un total de 121 horas. Es así que el programa de formación continua de control disciplinario se ha compuesto de 5 módulos, donde ya se han tratado varias de las temáticas. Un poco recapitulando, en el módulo 1 tratamos los fundamentos de integridad judicial, los derechos humanos y su relación con el derecho disciplinario. En el segundo módulo conversamos sobre la función judicial y el derecho disciplinario. En el tercer módulo, por su lado, se estudió el régimen de faltas y sanciones disciplinarias. En el cuarto módulo se estudió los elementos de convicción y prueba en derecho disciplinario. El día de hoy iniciaremos el quinto módulo y el último de este programa de formación continua de control disciplinario. En ese sentido, en este quinto módulo trataremos sobre los procedimientos disciplinarios. Cabe recalcar que cada módulo cuenta con una etapa de evaluación. En ese sentido, la evaluación del módulo 4 se habilitará una vez terminado el mismo. Esto es el 28 de abril del 2022, teniendo en cuenta que el día martes que pasó, en esta semana, se canceló la clase. Em, Dando unas indicaciones previas, es preciso mencionar que se compartirá el link de registro a partir de las 16:30 y permanecerá activo hasta las 17:30. Pasado ese lapso, no podrán ingresar ni registrarse en el mismo, por lo que solicitamos que permanezcan atentos al chat de la sala donde encontrarán el enlace. Cabe mencionar que por un tema de agenda, el día de hoy tendremos la clase un poco más corta, por lo tanto tendremos la clase a partir de las 16 horas y se extenderá únicamente hasta las 6 de la tarde. En ese sentido, agradecemos su participación y quisiera pasar a mencionarles unas indicaciones previas que se solicita a todos ustedes cumplir con los siguientes lineamientos con respecto a esta reunión virtual. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca de la red Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas mientras dure este video conversatorio. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Sus preguntas e inquietudes podrán formularlas en el chat a cualquiera de los coanfitriones o en la sala Zoom
levantando la mano en la parte baja del aplicativo que tienen en este momento abierto. El capacitador indicará el momento oportuno para responder a las mismas. El chat general permanecerá deshabilitado para los participantes con el fin de que estas instrucciones y el link de registro se encuentren visibles en todo momento. Cabe recalcar una vez más que el link de registro a partir de ya varias sesiones anteriores se comparte a partir de las 16:30 y permanece activo únicamente hasta las 17:30 y pues pasado ese lapso nadie más se podrá registrar. Por lo tanto, se ha solicitado que, bueno, en ese sentido, permanezcan atentos al chat de esta sala Zoom para que puedan todos ustedes registrarse y, bueno, posteriormente tengan la oportunidad de rendir las evaluaciones que se han ido abriendo paulatinamente con el fin de cada módulo. Es importante recordar asimismo que las evaluaciones del módulo 1, 2 y 3 ya se dieron, ya pasaron el lapso para rendirlas. Actualmente correspondería en realidad a activar la evaluación del módulo 4. Sin embargo, como ya les ya les había comentado em, hace unos breves instantes, el, el módulo 4 no se encuentra finalizado por cuanto se canceló la clase de este módulo y pues se activará esta evaluación en el momento oportuno, esto es, una vez que terminemos este módulo. Cabe recalcar una vez más que el módulo culminará, el módulo 4, después de esta, digamos, interrupción que tendremos el módulo 5. El módulo 4 finalizará el 28 de abril de 2021 en el horario de 16 horas a 19 horas, donde intervendrá una vez más la capacitadora Carmen Teresa Castañeda, que fue la encargada de impartir todas las sesiones de este módulo, de este cuarto módulo. Como les comentaba, ya hemos pasado casi por todos los módulos de este programa de formación continua, que han sido muy importantes, todos ellos. Empezamos un poco estudiando la deontología jurídica de la función judicial, relacionándola asimismo con los derechos humanos que se deben tratar para tener el control, para comprender el control disciplinario por parte de los derechos humanos. Por otro lado, también hemos estudiado ya la función judicial y cómo el derecho disciplinario se ha ido desarrollando a partir de esta función judicial. Asimismo, pasamos del módulo 3 y el 4, que ya hemos ido continuando y avanzando en todo este proceso de formación. El día de hoy continuaremos con este módulo 5. Sin más que decir, el formador que nos acompañará el día de hoy es el doctor Pedro Martín Páez Vimos, quien ya se encuentra en la sala. Nos acompañó ya el doctor Pedro Páez Vimos en otras sesiones, en sesiones anteriores. Y bueno, cabe recordar un poco su presentación. Pedro es abogado con subespecialidad en Derecho Penal por la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una especialización superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cursó el programa avanzado de oficial de cumplimiento normativo en la Universidad Internacional de La Rioja. Es magíster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia. También tiene un máster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos y realizó su programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas, obteniendo el título de PhD en la Universidad Rey Juan Carlos en España. Ha desempeñado varios cargos públicos y privados enfocados en la lucha contra la corrupción, cumplimiento normativo,
derecho penal, participación ciudadana y control social e integridad. Además, ha ejercido como docente en varios programas de derecho, tanto en grados como en posgrados. Se ha destacado por la publicación de más de 30 artículos y la publicación asimismo de 4 libros, mismos que han sido un gran aporte para la comunidad jurídica. Pedro, es un gusto tenerte nuevamente en este espacio de formación. Eres bienvenido y por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Qué bueno verte a los tiempos. Muchas gracias igual a todos. Qué bueno verles ya comenzando, ¿no? Ya vimos digamos, el inicio, el amanecer de este curso de formación, que ya vamos al segundo mes y medio, creo, ¿no? Y ahora vamos a iniciar el último módulo, que como les iba comentando en algunas partes del curso de formación, ya tiene que ver con el ámbito de los procedimientos, ¿no? Es un módulo muy práctico en el que se va a revisar cuáles son las resoluciones del Pleno que operan el ejercicio de la potestad disciplinaria, y estas se han dividido de manera particular por la actividad que realizan los sujetos disciplinables, ¿no? Por ejemplo, vamos a iniciar con el reglamento del ejercicio de la potestad disciplinaria de los servidores judiciales, que es un reglamento muy amplio, un reglamento que abarca gran parte de los sujetos disciplinables. Hay otros reglamentos que vamos a ir viendo, por ejemplo, el del sistema pericial, vamos a ir viendo el de notarios, el de abogados, ¿no? Y hay algún régimen también para los practicantes de la función judicial. Ahora es un tema que realmente lo vamos a ir estructurando en aproximadamente 40 diapositivas. Yo soy consciente de que es un jueves, el próximo feriado en la tarde, y estamos con todo el esfuerzo para seguir aprendiendo, entonces haré lo más rápido posible para que terminemos temprano y de esta manera todos podamos ir a disfrutar de este feriado que bien nos cae a todos, ¿no? No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar este capítulo, tal vez alguna reflexión de lo que vieron en el anterior módulo que me quieran comentar. Bueno, al no haber manos levantadas, procedo a proyectar procedimientos disciplinarios, ¿no? Como les había manifestado, en este caso vamos a entrar a materia, ¿no? El contenido. El régimen disciplinario de los servidores judiciales se encuentra determinado mediante la normativa y sentencias, la admisibilidad en casos de denuncia, un proceso investigativo, la apertura de un sumario disciplinario y una práctica de prueba, ¿no? Luego encontramos un régimen disciplinario donde se verifica la resolución, las apelaciones, posibilidades de apelaciones, términos de cada etapa del procedimiento y ciertos casos prácticos, que es lo que vamos a ir revisando. La normativa que rige la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura nace de la disposición constitucional que reconoce que el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, gobierno y disciplinario de la función judicial. Misma normativa que se desarrolla en el Código Orgánico de la Función Judicial a partir del artículo 100, lo que hayamos revisado en módulos anteriores, el establecimiento de deberes funcionales, ¿cierto? Prohibiciones de los servidores, los catálogos de infracciones que se encuentran en el 107, 108, 109, 127 y otros artículos en el Código Orgánico, unos pocos que se encuentran dispersos más allá de los que les mencioné. Otro punto clave, la sentencia 319 del la Corte Nacional de Justicia, sentencia muy discutida y muy revisada en este curso de formación. Yo mismo les he compartido algunas opiniones y perspectivas, inclusive ha cambiado el modelo de gestión disciplinaria del Consejo de la Judicatura al declararse la constitucionalidad condicionada del artículo 109, numeral 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial respecto al dolo
manifiesta negligencia y error inexcusable. Misma sentencia que dispuso la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, que en diciembre del año 2020 estableció como un artículo, una serie de artículos a partir del 109 que regula el procedimiento para poder obtener una declaratoria jurisdiccional previa como un requisito de procedibilidad para que opere el sumario administrativo, que solo puede activarse por denuncia o por comunicación judicial, ya no de oficio, ¿no? Que es un elemento muy importante. De ahí tenemos el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial. Este es el que les comento que es un reglamento central, muy importante, medular, ¿no? Porque genera el procedimiento para la gran mayoría de sujetos disciplinables y hay los otros reglamentos mencionados. Como les menciono, la base normativa es del artículo 178 de la Constitución, el 226 y el 233. Es importante en el 233 recordar que se habla de la responsabilidad de los servidores públicos, ¿no? Que ellos tendrán, sea por sus actos y omisiones, que sean contrarias a derecho, una responsabilidad administrativa e inclusive civil y penal, ¿no? Por el manejo de sus actividades respecto a fondos, bienes o recursos públicos o sus actuaciones. El Código Orgánico de la Función Judicial establece un régimen de prohibiciones y el régimen disciplinario en el artículo 102, en el 103, en el 109, en el 104 establece la responsabilidad administrativa que tienen los servidores, en los que se encuentra diferenciada, ¿no es cierto?, los tipos de servidores de las otras instituciones que conforman la función judicial. Esta es la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y los servidores en el ámbito jurisdiccional administrativo y administrativo. Las sanciones. Las sanciones se encuentran establecidas en el artículo 105 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tenemos, por ejemplo, la amonestación escrita, la sanción pecuniaria de hasta el 10% de la remuneración mensual, esto en el caso de las infracciones leves, la suspensión del cargo sin goce de remuneración por 30 días, en el caso de las infracciones graves, ¿no? Y tenemos la destitución en el caso de las infracciones gravísimas. El reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria inicia con un artículo 5, un artículo que es muy importante porque explica qué es la potestad disciplinaria. Consiste en la potestad autónoma de conocer y sancionar toda acción u omisión que se encuentre determinada como infracción disciplinaria en el ordenamiento jurídico vigente, observando las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución. Encontramos que en este artículo hay una referencia directa con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y también ya se menciona esta característica del debido proceso disciplinario, que como se ha podido revisar en intervenciones anteriores, tiene una característica especial, ¿no?, para este tipo de procedimiento, o digamos de materia dentro del ámbito administrativo, que es el derecho disciplinario. Establece los sujetos, ¿no? En un sumario disciplinario interviene tanto un sujeto activo y un sujeto pasivo, cuestión que habíamos hablado en cierta parte también, haciendo las líneas de tiempo, ¿no? En el caso de los sujetos activos, ¿quiénes son? El pleno del consejo, el presidente del consejo, el director general, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, los directores provinciales, los coordinadores provinciales de control disciplinario. Es decir, el sujeto activo es quien ejerce la potestad disciplinaria. Y en este caso ya vemos de manera diferenciada cuáles son de manera determinada las autoridades dentro del Consejo de la Judicatura que tienen la facultad de iniciar, sustanciar o inclusive resolver un sumario disciplinario. Por el otro lado, los sujetos pasivos encontramos que se encuentra el servidor judicial, ¿cierto? Si es que aún sigue teniendo una relación de dependencia y no ha cesado de funciones,
el ex servidor judicial sumariado en los casos en que, habiendo dejado de pertenecer a la función, fuera sumariado, y la o el denunciante, ¿no? Eso también se le ha establecido como un sujeto pasivo en el reglamento de la potestad disciplinaria. ¿Cuáles son las atribuciones de los sujetos activos? Se establece como primera atribución el imponer las sanciones disciplinarias de destitución a los servidores judiciales por las infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones. De ahí tenemos el imponer las sanciones disciplinarias de suspensión sin remuneración, multa o amonestación escrita a los servidores judiciales que se encuentran establecidos en el artículo 102 y en el inciso final del artículo 114. También encontramos el conocer y resolver los recursos de apelación que se interpusiera en contra de las resoluciones que dentro de los sumarios disciplinarios expide el director general o los directores provinciales. También se encuentra el conocer y resolver los recursos de apelación que interpusieron respecto a la decisión de inadmitir a trámite las denuncias presentadas contra los servidores judiciales comprendidos en el inciso final del 114. Encontramos que también está el disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario o a las direcciones provinciales la investigación de los hechos que presumiblemente constituyan una infracción disciplinaria o el inicio de sumario disciplinario según corresponda, a excepto de las faltas tipificadas en el artículo 109, numeral 7, ¿no? Es por el tema de la sentencia. Las demás que señala la Constitución y la ley y las resoluciones que el Pleno del Consejo de la Judicatura expida para el efecto. ¿Cuáles son las atribuciones del director general? Se establece el imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin goce de remuneración a los servidores judiciales, con excepción de los comprendidos en el artículo final, artículo 114, inciso final. Resolver el inicio de las investigaciones o del sumario disciplinario cuando en la tramitación de las faltas tipificadas en el artículo 108 del Código Orgánico verifique la existencia de hechos que presumiblemente constituyen infracción disciplinaria, con excepción de los servidores judiciales comprendidos en el inciso final del artículo 114 y las faltas que se tipifiquen, que se encuentren tipificadas en el artículo 109, numeral 7. Las atribuciones del Subdirector Nacional de Control Disciplinario son, primero, verificar que las denuncias que se presentaren en contra de las o los servidores de la función judicial que se encuentren señalados en el inciso final del artículo 114 cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 113 del mismo cuerpo legal, así como que no se encuentren en las causas de inadmisibilidad previstas en el artículo 115. Si del análisis de fondo y de forma se llegara a determinar que la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, la o el Subdirector Nacional de Control Disciplinario la inadmitirá a trámite. Voy a ampliarle un poco para poder verlo mejor. Ahí tenemos el verificar que en los casos de denuncia que se presentaren en contra de los jueces y con jueces de la Corte Nacional, se adjunta la declaratoria jurisdiccional previa realizada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia en aquellos casos en los cuales el Código Orgánico de la Función Judicial lo exige. En caso de no adjuntarla, se actuará de conformidad con lo señalado en el artículo 109.2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Inclusive en este artículo se ve la referencia de la modificatoria del Código Orgánico y podemos ver que establece este procedimiento específico para las declaratorias. Se encuentra también el sustanciar las denuncias formuladas en contra de las y los servidores comprendidos en el inciso final del artículo 114. En caso de que el Pleno del Consejo de la Judicatura considere que los hechos denunciados se subsuman a una o más infracciones disciplinarias adicionales a la o a las mencionadas por el denunciante, las tipificará con la apertura del sumario disciplinario. También encontramos la de iniciar y dirigir la investigación previa al inicio de los sumarios disciplinarios siempre que no existieran elementos suficientes para instruirlos de manera directa. Informar al Pleno del Consejo de la Judicatura sobre el desarrollo de los procesos disciplinarios cuando lo requiera. Realizar los informes con base en los expedientes remitidos por las direcciones provinciales. Sustanciar los recursos de apelación para conocimiento y resolución del Pleno.
coordinar, asesorar y supervisar la gestión de los coordinadores provinciales de control disciplinario de las direcciones provinciales. Sustanciar los demás procedimientos disciplinarios determinados en la ley o por delegación. Conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión de inadmisión a trámite de las denuncias presentadas en contra de las y los servidores judiciales. K. Iniciar sumarios disciplinarios en contra de las o los servidores judiciales que presuntamente hayan cometido infracciones disciplinarias por disposición del Pleno, excepto las de 109.7. Tenemos la de disponer a los directores provinciales del Consejo de la Judicatura a realizar la investigación previa al inicio de los sumarios disciplinarios. Y por último, tenemos el coordinar, dirigir y controlar el ejercicio de la potestad disciplinaria de las direcciones provinciales. Es decir, encontramos que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es un órgano que tiene algunas facultades interesantes de supervisión, de dirección y de control hacia las direcciones provinciales en el ámbito disciplinario o de los coordinadores, ¿no? Porque hay que diferenciar que en algunas provincias existen directores en el ámbito disciplinario y en otras solo hay coordinadores. Pero también es un órgano que sustancia el procedimiento disciplinario del Pleno del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y también eso es una facultad muy importante, ¿no? Aunque no sea un órgano que tome decisión de manera directa. En el caso de las investigaciones iniciadas por disposición de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Pleno del Consejo de la Judicatura, una vez expedido el informe motivado por la autoridad competente, se remitirá a dicha subdirección, la que dispondrá la instrucción de sumario disciplinario o el archivo definitivo del expediente investigativo. Tenemos el convocar y realizar la audiencia pública a petición del o el servidor judicial sumariado, previo a la emisión de la resolución correspondiente dentro de sumarios iniciados por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. También tenemos el iniciar investigaciones y sumarios disciplinarios por disposición del Pleno del Consejo de la Judicatura. En el artículo 10 se establecen las atribuciones de las direcciones provinciales. En el ámbito disciplinario se establece el conocer y sustanciar los sumarios disciplinarios que se inicien en contra de los servidores judiciales por actuaciones presuntamente constitutivas de infracción disciplinaria cuando pertenezcan a su circunscripción territorial, con excepción de aquellos que se encuentran comprendidos en el inciso final del artículo 114. En caso de que la autoridad provincial considere que los hechos denunciados se adecúen a una o más infracciones adicionales o distintas a las mencionadas por el denunciante, los podrá tipificar, ¿no? Ahí se ve también un tema de oficiosidad, el principio de oficiosidad de la administración pública. Ahí tenemos el iniciar de oficio los sumarios disciplinarios cuando llegara a su conocimiento la existencia de información confiable que haga presumir el cometimiento de una infracción disciplinaria, con excepción de las infracciones tipificadas en el 109 numeral 5. Iniciar sumarios disciplinarios en virtud de la comunicación realizada o dispuesta por un juez o jueza tribunal conforme el procedimiento determinado en el 109 punto 2. Disponer al coordinador provincial de control disciplinario realizar una investigación previa a la instrucción de los sumarios disciplinarios cuando no existiera información confiable para iniciarlo de manera directa. Remitir oportunamente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario los expedientes que deben ser conocidos y resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura o por el Director General. Convocar y realizar la audiencia pública a petición del servidor sumariado previo a la emisión del informe motivado dentro de sumarios iniciados por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Imponer las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el artículo 11 se establecen las atribuciones del Coordinador Provincial de Control Disciplinario. Al o el Coordinador Provincial de Control Disciplinario le corresponde investigar los hechos que presumiblemente constituyeran infracción disciplinaria previa disposición del o el director provincial respectivo. B. Realizar el examen de admisibilidad de denuncias a fin de verificar que cumpla con los requisitos de forma y fondo señalados en el artículo 106, 113 y 115 del Código Orgánico de la Función Judicial. De cumplir con los mismos, se pondrá en conocimiento del o el director provincial.
Verificar que se adjunte la declaratoria jurisdiccional previa en los casos de denuncia que se presentaren en contra de los jueces, fiscales y defensores públicos por el presunto cometimiento de faltas disciplinarias contempladas en el artículo 109, numeral 7, con excepción de las y los servidores contemplados en el inciso final del artículo 114. En caso de que no se adjunte la declaratoria jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura deberá requerirla de conformidad con lo previsto en el artículo 109, numeral punto 2. Está la facultad de inadmitir la denuncia que no cumpla con los requisitos de forma o fondo señalados en los artículos 106, 113 y 115 del Código Orgánico de la Función Judicial. Está el conceder el recurso de apelación en contra de la decisión de inadmisión a trámite de las denuncias presentadas en contra de las o los servidores judiciales y remitir oportunamente a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. También está el disponer la diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica de la o el denunciante y solicitar la declaratoria judicial previa en los casos de denuncias por el presunto cometimiento de faltas disciplinarias que se encuentran establecidas en el 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial. En los procesos que por su naturaleza no existe impugnación vertical o extraordinario de casación. ¿Cuál es el procedimiento general de la acción disciplinaria? El ejercicio de la acción disciplinaria de oficio o por denuncia o por comunicación judicial son las tres vías que tenemos, ¿no? De oficio bajo el principio de oficiosidad, de denuncia a petición de un usuario, o por comunicación judicial si es que la autoridad jurisdiccional remite al Consejo de la Judicatura para el trámite respectivo. En los dos primeros casos, la acción iniciará cuando llegara a conocimiento del Consejo la información confiable que permita presumir la comisión de una infracción. No procede el ejercicio de oficio respecto a la falta establecida en el 109, numeral 7, ¿no? Las denuncias tienen que guardar armonía con ciertos requisitos para poder pasar la fase de admisibilidad. Y estos, en concordancia con el artículo 113, son los siguientes. Nombres y apellidos completos de la persona que presenta la renuncia, acompañada de su firma y el cargo, cuando sea un servidor público. Identificación de la o los servidores de la función judicial denunciados, con indicación de la unidad o dependencia en la que prestan sus servicios. Un resumen de los hechos denunciados y la posible infracción disciplinaria cometida. Este es el tema de las... Hay un principio, ¿no?, que se encuentra en la norma. Siempre se debe establecer las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y eso es muy importante que conste en el resumen de los hechos denunciados. Tiempo, lugar y modo. Las normas constitucionales, legales y reglamentarias, circulares o instructivos que se hubieran infringido cuando la persona lo considere pertinente. Los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento de indicios razonables que permitan presumir la comisión de la infracción disciplinaria. Por último, tenemos la designación de la dirección física o electrónica para las notificaciones. Si se incumplen estos requisitos, no se admitirá a trámite la denuncia, sin perjuicio de que la pueda volver a presentar, siempre y cuando el ejercicio de la potestad disciplinaria no haya prescrito. Eso es un tema también muy importante, ver los tiempos de prescripción dependiendo del tipo de falta. Ahora vamos al examen de admisibilidad. Previa a la instrucción del sumario disciplinario, la o el subdirector de control disciplinario, el coordinador provincial de control disciplinario, según corresponda, realizará el examen de admisibilidad de la denuncia a fin de verificar que la misma haya sido presentada dentro de los plazos previstos en el artículo 106 del Código Orgánico, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 113 del mismo cuerpo legal, artículo 23 de este reglamento y demás, que no se trate de los casos previstos en el artículo 115. En los casos de denuncias presentadas por el presunto cometimiento de faltas disciplinarias que exijan declaratoria jurisdiccional previa, conforme lo determinado en el Código Orgánico, la o el coordinador de control disciplinario, una vez que determine que cumple con los requisitos, verificará que la o el denunciante haya adjuntado la declaratoria jurisdiccional previa. Respecto al análisis de forma, si se llegara a determinar que la denuncia no cumple los requisitos establecidos en el código y en este reglamento, se inadmitirá a trámite. Análisis de fondo.
Si la denuncia cumple con los requisitos de forma, la o el coordinador provincial de control disciplinario, en su caso el subdirector nacional, examinará el contenido de la denuncia y verificará que los hechos que constan como fundamento de la misma no se encuentran dentro de aquellos casos señalados en el artículo 115. Si se verifica que la denuncia se encuentra dentro de estos casos, se inadmitirá a trámite la misma. Si por el contrario se verifica que los hechos narrados en la denuncia se encuentran dentro de los casos tipificados como infracciones en el ordenamiento jurídico vigente, el coordinador provincial de control pondrá en conocimiento de la autoridad competente a fin de que se disponga el inicio del respectivo sumario disciplinario. Ahora vamos al tema de la prescripción. Según lo que se establece, por infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de 30 días. Los mismos se contarán en el caso de denuncia desde que se cometió la infracción y del último acto constitutivo de la falta en caso de conductas continuadas. Y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión sin goce de remuneración en el plazo de 60 días. Mismos que se contarán en el caso de la denuncia desde que se cometió la infracción. De igual manera, del último acto constitutivo de la falta, si es que es una falta continuada. En el caso de las acciones de oficio, desde que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. Y por último, tenemos la prescripción de las sanciones de destitución, que es de 1 año. El mismo que se contará de igual forma desde el día que se cometió la infracción, en el caso de una falta continuada desde la última vez, ¿no es cierto?, que se haya producido, y de oficio desde que la autoridad tuvo conocimiento. En el caso de la denuncia presentada por cualquiera de las infracciones previstas en el 109 numeral 7, el plazo de prescripción se contará a partir de la fecha de notificación de la declaratoria jurisdiccional previa, ¿no? Esta primera fase, que puede ser la investigación, es una fase que, de no contarse con información suficiente para iniciar el sumario disciplinario, la autoridad competente abrirá un expediente para investigación y dispondrá que se realice las investigaciones necesarias sobre los hechos presumibles constitutivos de infracción disciplinaria. La investigación no podrá mantenerse abierta por más de 30 días, pudiendo culminarse la misma antes del tiempo, ¿no? Una vez transcurrido este término, ojo que es término y no es plazo, son 30 días término, se expedirá el informe motivado, mismo que será considerado como información confiable y será puesto en conocimiento de la autoridad competente, recomendando que proceda a la instrucción del sumario disciplinario o al archivo definitivo del expediente investigativo. En caso de aparecer nuevos elementos que contribuyan con el objeto de la investigación, se podrá reabrir la misma hasta antes de la emisión del informe motivado por un término máximo de 5 días, previa autorización emitida por la autoridad competente en materia disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Concluido este término, se deberá emitir el respectivo informe motivado conforme lo señalado en el párrafo anterior. En la investigación disciplinaria se observarán las garantías del derecho a la defensa y las demás del debido proceso consagradas en la Constitución de la República del Ecuador. Ahora hay otra segunda fase, que es la fase del sumario. Y antes de entrar a la fase del sumario es importante diferenciar un elemento que es clave entre la investigación y el sumario. En la investigación lo que se busca es recabar información, que serían indicios, respecto a un hecho que tiene relevancia para el derecho disciplinario. Y por eso es que en investigación aún no se determina de manera clara quiénes pudieran ser los presuntos responsables de la infracción disciplinaria. Eso se lo va a tener después de elevar los indicios y el análisis, que si son conducentes, termina en un informe motivado que concluye la apertura de un sumario, ¿no?, disciplinario. En el caso de que no hayan estos indicios concordantes que determinen las circunstancias de tiempo, lugar y modo y lo relacione con un sujeto disciplinable, no habrá un informe motivado que pida el sumario, sino más bien el archivo de la investigación. En el supuesto en el que ya se abre el sumario, entramos a lo que está dispuesto en el artículo 28.
que establece lo siguiente: el sumario se inicia de oficio mediante denuncia o a través de comunicación realizada por un juez, tribunal, conforme al procedimiento determinado en el artículo 109.2 del Código Orgánico, desde que la autoridad competente dicte el auto de apertura del sumario disciplinario, que contendrá identidad del asumariado o sumariado, relación clara y precisa de los hechos en materia del sumario disciplinario. En caso de sumarios disciplinarios iniciados de oficio, se identificará la información confiable y la fecha que llegó a conocimiento de la autoridad provincial. Tenemos la tipificación de la presunta infracción disciplinaria que se investiga, los medios de prueba que se disponga y la solicitud de la práctica de las diligencias que se requieran para demostrar sus afirmaciones, la advertencia de la obligación que tiene el agua el sumariado de contestar dentro del término de 5 días, anunciar y solicitar la práctica de pruebas. Ahí tenemos el disponer la obtención de copia certificada de la acción de personal, donde se identifica el cargo que ejerce o ejerció la persona sumariada al momento de cometer las actuaciones presuntamente constitutivas de infracción disciplinaria, así como su situación laboral actual y la certificación de las sanciones disciplinarias que hubieran sido impuestas, y la nota obtenida en la última evaluación de desempeño. Tenemos las notificaciones como otra parte fundamental del reglamento, que establece que es el acto por el medio se comunica a los servidores sumariados el contenido de las actuaciones administrativas a fin de que ejerzan su derecho a la defensa. La notificación se la realizará por cualquier medio físico o digital que permita tener constancia de la transmisión y recepción de su contenido. Notificación de la apertura del sumario. La notificación de la apertura del sumario disciplinario que reposa en la unidad de talento humano se realizará alternativamente en persona mediante una sola boleta dejada en su lugar de trabajo o en su domicilio, o en la dirección electrónica señalada en el expediente del agua el servidor, ¿no? Ese es un punto clave, que no es I, ¿no? Sino es O, ¿no? Ahí dependerá de cómo lo gestiona la unidad de talento humano. Tenemos por deprecatorio. Durante la sustanciación de los procedimientos disciplinarios, el agua, el director provincial de control disciplinario o el subdirector podrán disponer el deprecatorio de la práctica del reconocimiento de firma y rúbrica del denunciante y demás diligencias o actos para el normal desarrollo del procedimiento administrativo. Eso es importante, ¿no? El deprecatorio, que es el acto de comunicación entre otros espacios territoriales dentro del territorio nacional, ¿no? Pasamos a la contestación. El término para contestar en el caso de los sumariados es de 5 días, ¿no? Es un término que se encuentra desde la fecha en la que se efectuó la notificación. En la misma contestación anunciará las pruebas de descargo y acompañará los documentos y cualquier información que posea en defensa de sus derechos. Los requisitos que debe tener la contestación. Deberá tener al menos los nombres y apellidos completos del agua el sumariado, acompañada de su firma y cargo, un resumen de los hechos, es decir, su verdad administrativa, ¿no? De cómo fueron los hechos que se dieron, los argumentos de descargo, es decir, este análisis jurídico, los medios de prueba que disponga debidamente autenticados o el señalamiento de los indicios razonables que permitan desvirtuar los actos de omisiones que se presume que cometió, y la designación de la dirección física o electrónica para las notificaciones. Ahora vamos a otra etapa que es sustancial, que es la etapa de prueba. La prueba tiene por finalidad llevar a la autoridad titular del ejercicio de la potestad disciplinaria al convencimiento de la veracidad del acto o omisión en materia del sumario disciplinario. Se debe anunciar la prueba, es decir, la prueba deberá adjuntarse y anunciarse en la denuncia o en la contestación que presente el agua sumariado. Eso es un punto clave, porque si no se anuncia la prueba, puede haber dificultades ya en el ámbito del procedimiento, ¿no? Es muy importante anunciar la prueba. Por eso se establece que el anuncio de prueba solo procederá cuando el denunciante o el sumariado le sea imposible tener acceso a ella o cuando cuya práctica requiera la participación de peritos calificados. La autoridad sustanciadora calificará las pruebas adjuntas o anunciadas siempre que sean conducentes, pertinentes y útiles, ¿no? Es decir, hay un requisito de pertinencia, de utilidad y que sea conducente.
No toda prueba que el sumariado o el denunciante quiera que se practique o se anuncie deberá ser admitida. Hay una limitación al derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir estos requisitos. En caso que no cumplan estos requisitos, y claro, por supuesto, la autoridad en el ámbito administrativo que está sustanciando deberá de manera motivada especificar por qué no es conducente, por qué no es pertinente, por qué no es útil, ¿no? Y esto tiene que haber un análisis lógico, un análisis en base a los hechos y en base a las normas jurídicas de por qué se deniega. Luego tenemos los medios probatorios. Para probar los hechos en materia del proceso disciplinario se admitirán todos los medios de pruebas que se encuentran establecidos en las leyes aplicables a la materia, a excepción de la confesión e inspección, así como audiencia. Esta última solo será admitida cuando el sumariado se haya iniciado por dolo, ¿no es cierto?, manifiesta negligencia o error inexcusable, por petición del o el servidor judicial sumariado en cualquier momento antes de que se dicte la resolución. La autoridad sustanciadora en la apertura de prueba calificará la prueba presentada por el denunciante y por los sumariados, misma que debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia. En el caso de que no cumpla con dichos requisitos, la autoridad competente le inadmitirá de manera motivada. El principio de motivación es muy importante en el marco del procedimiento disciplinario. Solo se practicarán las pruebas que guarden relación con los hechos en materia del procedimiento disciplinario, de tal manera que se podrá declarar la improcedencia de aquellas pruebas que no guarden relación con los hechos en materia del procedimiento. Ni se podrá interponer recurso alguno cuando se niegue la práctica de pruebas improcedentes. Las pruebas actuadas y obtenidas con violación a la Constitución y la ley no tendrán validez y carecerán de eficacia probatoria. Las pruebas aportadas en el procedimiento disciplinario se regirán por el principio de contradicción. Para este propósito, la práctica de las diligencias será notificada a los sujetos intervinientes a fin de que ejerzan su derecho a la defensa. Hablemos de esta prueba particular, ¿no?, que es el peritaje. En el caso de que uno de los sujetos del procedimiento disciplinario solicite la práctica de un peritaje, se designará un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura o peritos de criminalística a costa del peticionario. La administración o los sujetos intervinientes dentro del respectivo término probatorio podrá solicitar por una sola ocasión la aclaración y ampliación a los informes periciales. La designación, el término para la posesión y la entrega del informe pericial serán determinados por la autoridad sustanciadora de conformidad con el reglamento del sistema pericial integral, ¿no? Es decir, hay una solicitud para el peritaje. No puede ser factible que el propio sumariado traiga ya un informe pericial y lo anuncie, y lo adjunte como prueba dentro del sumario, sino que tiene que haber una solicitud, ¿no? Y es la autoridad sancionadora la que deberá establecer si es pertinente, conducente y útil, y una vez de que determine eso, dará paso al peritaje. Con la contestación del o el servidor, o sin ella, porque también no tiene la obligación de responder, se abrirá causa prueba por el término de 7 días. Efectos de garantizar el derecho a la defensa en el caso de que solicite la recepción de versiones, quienes la rindan lo harán dentro del término de prueba ante la autoridad sustanciadora, las mismas que también podrán realizarse a través de medios telemáticos. No se admitirán las pruebas que no hayan sido anunciadas al momento de contestar el auto de apertura del sumario y en la denuncia. Cada sujeto de procedimiento administrativo le corresponde obtener y remitir los elementos probatorios a la o el servidor judicial competente para que sean incorporados al expediente. La autoridad sustanciadora, de estimarlo pertinente, solicitará de oficio hasta antes de expedir la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura la incorporación de nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estime pertinentes, garantizando siempre el derecho de contradicción. Este es otro ejemplo del principio de oficiosidad, ¿no?, que tiene la autoridad sustanciadora, ¿no? Siempre y cuando se respete el principio de contradicción y se le comunique al sumariado, la normativa lo permite. En el último punto hablaremos sobre la resolución. La resolución o informe.
Concluida la etapa de prueba, la autoridad competente en el término de 15 días expedirá de manera motivada la resolución o el informe que corresponde al ámbito de sus competencias. En los sumarios disciplinarios iniciados por las infracciones tipificadas en el artículo 109, numeral 7, el Pleno del Consejo de la Judicatura valorará los elementos establecidos en el artículo 109.4 y 110, con excepción de los contemplados en el inciso final del mencionado artículo. Aquí es importante hablar del 110. Creo que ya lo topamos en algún momento y hablábamos de las circunstancias constitutivas de la infracción. Estas circunstancias constitutivas son, por ejemplo, ver el tema de que haya tenido las evaluaciones de desempeño. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la evaluación? Que no haya tenido antecedentes o infracciones disciplinarias. Voy a tomarme un minuto para leerles lo que dice el artículo 110, porque es importante aclarar estos supuestos, ¿no? En virtud de que en el artículo 110 se reconoce una potestad más amplia de poder valorar por parte de la autoridad que toma la resolución o el informe, en el que se establece que será de acuerdo con las siguientes circunstancias constitutivas. La primera es la naturaleza de la falta, si es una falta grave, gravísima o es una falta leve. Ojo que el artículo 110 solo aplica para las infracciones que son susceptibles de suspensión o destitución, es decir, las establecidas en el 108 y 109. Un segundo elemento es el grado de participación del agua el servidor judicial. Por eso es cuando hablamos de la teoría del derecho disciplinario, hacíamos una distinción entre autor mediato, ¿no es cierto?, autor determinador y autor directo. Entonces también hay grados de participación que puede verse en el marco de un sumario. Otro tercer elemento es haberse cometido el hecho por primera vez o de forma reiterada, que les mencionaba que era se debe valorar. Tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas, ¿no? Como elemento quinto, los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión, ¿sí? Es decir, si es que en esa ilicitud sustancial, si es que se afectó o no se afectó un interés de la administración de justicia, y cuál fue el grado de afectación a ese interés. Y como elemento sexto, otros elementos atenuantes o agravantes que constan en el sumario disciplinario. No puede haber otros elementos, todo dependerá de un caso, ¿no? Esto es importante. La casuística también es un elemento que rompe con la homogeneidad en el ejercicio de un sumario. Al igual como en un ámbito, al igual que cuando pasa en el ámbito penal, ¿no? Si bien hay ciertas líneas o directrices generales, procedimentales, sin embargo, cada caso tiene hechos y particularidades distintas que deberán ser valoradas. El informe motivado. Dentro del término de 15 días, la autoridad competente del Consejo de la Judicatura expedirá el informe motivado cuando considere que las o los servidores judiciales son responsables del cometimiento de una infracción grave o gravísima, de acuerdo a las siguientes reglas. El informe motivado se dirigirá a la o el director general del Consejo de la Judicatura en los casos en que se presume el cometimiento de alguna de las infracciones disciplinarias sancionadas con suspensión del cargo sin goce de remuneración. El informe motivado se dirigirá al Pleno del Consejo de la Judicatura en los casos en que se presume el cometimiento de alguna de las infracciones sancionadas con institución. Para el caso de los informes motivados, la autoridad provincial valorará los elementos establecidos en el artículo 110. El informe motivado se notificará a los sujetos del procedimiento disciplinario. Transcurrido el término de 3 días, se remitirá el expediente a la autoridad competente. El contenido del informe, el contenido mínimo, será la identidad del o el sumariado, los hechos que se le imputa, las pruebas aportadas en el expediente, la tipificación de la presunta infracción disciplinaria y la recomendación sobre el tipo de sanción que a criterio de la autoridad informante deberá imponerse al sumariado. El recurso de apelación
y su efecto. Este recurso será el único aplicable en materia administrativa sancionadora, sin que sean admisibles otros recursos o los pedidos de revocatoria, y procederá contra las decisiones que pongan fin al procedimiento expedidas por el director general o los directores provinciales. El recurso de apelación procede también en contra de las decisiones que inadmiten a trámite de denuncia. Y el recurso de apelación será concedido con efecto suspensivo. La acción administrativa, conforme lo previsto en el artículo 300 del Código Orgánico General de Procesos, se extingue con impugnación en la jurisdicción contenciosa administrativa. Este es un punto importante porque nos diferencia mucho del COA, ¿no? Hay muchas veces que ustedes podrán haber visto que se alegan, ¿no? Aplicación de recurso de ampliación, recurso de aclaración, ¿no? Revocatoria, pero estos no aplican. ¿Por qué? Porque existe el principio de especialidad y el Código Orgánico de la Función Judicial establece que nosotros tenemos una autonomía y un principio de aplicar la ley especial sobre la ley general, que sería el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico Administrativo. En este caso, la normativa propia del Código Orgánico de la Función Judicial y las resoluciones del Pleno son nuestra ley especial, y por eso se aplica de esta manera en cuanto a recursos. Gina, creo que tienes una pregunta. Sí, en efecto, Pedro, justamente hay una mano levantada. Doctora Gina, si puede dejar levantada la mano, por favor, para poderle conceder la palabra y reactivar su micrófono. En este momento tiene usted la palabra. Sí, gracias. Gracias, doctor Lenny, gracias, doctor Páez. Al respecto de lo que usted manifestaba por el recurso de apelación, si bien no se admite la ampliación, la aclaración, la revocatoria en este tipo de trámites especiales, como cita usted de acuerdo a la normativa del Código Orgánico General de Procesos, y que precisamente eso marca o delimita, nos diferencia con el Código Orgánico Administrativo. Sí me llama a mí la atención, por ejemplo, que cuando se dan los procesos disciplinarios y se apela, muchas veces esa apelación no es atendida, y de hecho hay inclusive resoluciones en firme que dicen que no se puede apelar de las resoluciones que emana la entidad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo sí quisiera que a esto, doctor Páez, se le diera un poquito más de difusión, o haría la sugerencia por parte de todos los funcionarios, porque es útil para todos. Yo creo que el enriquecer un proceso, un trámite administrativo, y llevar a bien, como dicta la Constitución, la apelación que está permitida dentro de todas las resoluciones y dentro de todos los fallos que se emitan y se admite como tal, que sea de conocimiento general, y que sobre todo las personas que lleven el proceso como tal, como personas que instauran el control y llevan ese trámite, ese procedimiento disciplinario, lo tengan claramente delimitado, que tienen que dar acogida a esa apelación, aun cuando, como usted bien decía, doctor Páez, correctísimamente, aun cuando se trate que el procedimiento está dentro del pleno trámite en las direcciones provinciales. En ese respecto iba mi manifestación. Gracias, doctor Páez. Gracias, doctor Almeida. Así es, doctora Gina Jacome. Sin duda, el recurso de apelación es un recurso que tienen derecho todas las personas sumariadas, ¿no? Y es importantísimo porque además cumple con esta idea de doble conforme administrativo, ¿no? Que tiene que haber. Claro, lamentablemente, como todo, como dicen, ¿no? Todo se da en la viña del Señor. Habrá casos en los que no se cumple, ¿no? Por parte de las autoridades disciplinarias. Esos casos, obviamente, todo servidor público será responsable por sus actuaciones, pero en otros casos también se dará cumplimiento y se dará paso al recurso de apelación, siempre y cuando estos se presenten en plazo y de manera debida, ¿no? Es importante también recordar que el recurso de apelación es un recurso que también debe ser fundamentado, tiene que ser motivado. Hay mucho en la casuística, por ejemplo, recursos de apelaciones por correo electrónico que no llevan más allá de 4 líneas, ¿no? Y que por más, ¿no es cierto?, que hay un derecho a la apelación, debe haber una formación y debe haber una debida fundamentación de un recurso, ¿no? Eso es algo también clave que se debe mencionar, porque el servidor sumariado podrá expresar
su derecho a la defensa para que el superior en el ámbito administrativo conozca y resuelva. Para mí es un recurso muy importante porque aparte, en el caso de que sea con direcciones provinciales, podrá llevar a un escenario más difícil, ¿no? Más técnico, que sería la sustanciación de la subdirección y la resolución por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura respecto a su situación jurídica, ¿no? Entonces, ese es un tema clave. Comparto igual el comentario respecto al principio de especialidad que nosotros tenemos respecto a como función judicial, ¿no? Y esto va de larga data. ¿Por qué? Porque la función judicial siempre ha tenido su independencia interna y externa. Y parte de esa independencia es el autogobierno, ¿no? Poder autogobernarnos, porque somos una función del Estado especial, que buscamos resolver el conflicto de justicia, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito administrativo. Y eso lleva a un conocimiento que no puede ser equiparable a lo que hace la función ejecutiva, la función electoral y la función de transparencia y control social. Porque tenemos nuestras propias realidades, nuestras propias casuísticas, y estas se deberán ir reglamentando bajo esa potestad de gobierno por el Consejo de la Judicatura y en el marco de las potestades autónomas con la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, ¿no? Que ellos tienen su propia autonomía también para emitir directrices, autogobernarse, ¿no? Entonces es un tema muy interesante el tema de los recursos de apelación. Pasamos a la oportunidad para interponer recursos. Las resoluciones dictadas por las o los directores provinciales o el director general serán apelables ante el Pleno del Consejo de la Judicatura en el término de 3 días, contados desde la notificación. El Pleno del Consejo resolverá el recurso de apelación sobre la base de la información que conste en el expediente, es decir, una verdad procesal administrativa, sin perjuicio de que pueda ordenar de oficio la práctica de prueba que estime pertinente. Ahí vemos otro elemento del principio de oficiosidad. Si algo no quedó claro, de oficio la administración puede pedir información para poder aclarar esa duda. De esta decisión no cabrá recurso alguno y su ejecución será inmediata. La decisión de inadmisión a trámite de la denuncia emitida por los coordinadores provinciales será apelable ante la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, dentro del término de 3 días contado desde la notificación. De esta decisión no cabrá recurso alguno. ¿Sí? En el caso en el que hayan inadmisiones, en ese caso resuelve la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por último, tenemos la ejecución de las resoluciones. Las resoluciones dictadas dentro de los sumarios disciplinarios serán ejecutadas por las direcciones provinciales, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y las demás instancias administrativas del Consejo de la Judicatura. Ahora bien, no sé si es que tienen alguna pregunta para poder ir desarrollando. Yo quiero tal vez hablar un punto que es importante, ¿no? Tiene que ver con la observación a las directrices que se envían por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Eso es un tema muy importante, sobre todo con las direcciones provinciales, porque hay una gama de directrices, muchas, por ejemplo, de formación, ¿no? Envío de textos, envíos de documentos, para que puedan las direcciones provinciales estudiarlos y tener un mejor resolver, un mejor sustanciar o un mejor investigar. Y también hay ciertos reportes, cierto manejo de los expedientes, ¿no es cierto? Tanto en archivo pasivo como archivo activo. Algunas tendrán archivos intermedios, pero sí hay varias directrices que deben ser observadas. ¿Por qué? Porque de esa manera hay una coordinación, hay un trabajo armónico en el Consejo de la Judicatura que permita dar esa imagen de institucionalidad, ¿no? Karina, ¿tienes una pregunta? Solo un breve inciso, Pedro. En este punto quisiera recordarles a todos los participantes que el link de registro se encuentra en el chat de esta sala Zoom, por lo cual solicitamos a todos los presentes que puedan registrarse, recordándoles también
que el link de registro solo está habilitado hasta las 17:30, es decir, falta aproximadamente unos 22 minutos para que se deshabilite. Sin más que decir, Karina, por favor, tiene usted la palabra, puede reactivar su micrófono. Buenas tardes con todos los presentes, con el doctor Pablo Vimos. Referente a una pregunta tengo, lo que estábamos viendo respecto a las pruebas. Tengo una inquietud referente a cuando se disponen pruebas periciales e inclusive algo se tocó con la anterior maestra, que se decía que qué pasaría si nosotros disponemos que se haga una pericia y el perito no puede cumplir dentro del término y nos pide que se amplíe un plazo porque él necesita más tiempo para poder realizar la pericia. Si ese tiempo ya se sale del tiempo que son los 7 días de la prueba, ¿pasaría algo o no? O como ya estaba anunciada, no tendría ninguna incidencia en lo que es ya la práctica de la prueba, doctor. Bueno, yo creo que en ese supuesto, hacer una prórroga de plazo va a ser muy complicado porque la norma no nos permite, ¿no? Entonces no hay las solicitudes de prórroga de plazos. Tendría que resolver dentro del término probatorio. Si no resuelve dentro del término probatorio, el informe llega después, podría haber una nulidad, dependerá del caso, ¿no? Dependerá del caso. Entonces, es muy importante que los peritajes se puedan resolver dentro del término de prueba, porque de una vez el reglamento no permite las ampliaciones de términos, ¿no? Y hay que cuidar mucho el tema de la legalidad en el marco de un procedimiento disciplinario. Si es que hubiera habido un artículo que admitiría la prórroga de plazo, sería distinto, ¿no? Pero como vemos, la normativa no lo establece. Tal vez otra pregunta. Bueno, invitamos a todos los participantes que si tienen alguna duda, alguna intervención o aporte en este momento, pueden realizarlo levantando la mano en la parte baja del aplicativo Zoom para de esta forma poder activar su micrófono. Hay una pregunta del doctor Roberto José Moreno. Por favor, Roberto, ¿puede reactivar su micrófono? Buenas tardes, gracias. Sí, una pregunta. No sé si es que tal vez si se puede solicitar que cuando hay una petición de que se haga una pericia, y bueno, estas pericias pueden ser, digamos así, de difícil conclusión, que es lo que quiere el sumariado, pedirle que insinúe un perito como paso previo para la designación. Considerando de que si es que directamente uno lo hace en búsqueda en el sistema, porque muchas veces dice que se requiere un perito, pero no indica el tipo de perito o qué perito, entonces eso hace difícil. Entonces, y atendido también a un hecho de que pueda él proponer un perito, ¿no? Sería un acto de proposición propiamente de su derecho a la defensa. Entonces yo consideraría que es invasivo que yo, aunque él no me haya insinuado el perito, por ejemplo, me pide una pericia informática, pero con determinada especialidad. O sea, lo pongo a manera de ejemplo. Y yo directamente... Exacto, y yo lo busco ahí porque nosotros no tenemos aquí un sistema de sorteos de peritos. Yo tendría que hacer una diligencia, convocarle para que se sortee un perito de forma manual y creo yo, porque me podría luego alegar, bueno, ese perito está direccionado, ya me ha pasado. Entonces, lo que yo estilo es, si no me pone el nombre del perito, que insinúe un nombre como paso previo para yo designarle a ese perito, de la lista de peritos que se encuentran en la página del Consejo de la Judicatura, que eso es de fácil acceso. Pero obviamente eso no está arreglado, pero yo lo hago por un tema de derecho a la defensa, ¿no? A la garantía de que él pueda proponer el sumariado. Gracias, esa es mi inquietud. No sé si estaría correcto proceder así. Bueno, realmente, como tú manifiestas, se tiene que pedir un peritaje especial, tiene que ser específico, ¿no?
por parte del sumariado para que él pueda ver esta valoración de pertinencia, ¿no? Si es conducente y si es que es útil la pericia, ¿no? Y en esta solicitud será la administración el que debería designar al perito acreditado por el Consejo de la Judicatura o el perito de criminalística, tal como establece el 37. Entonces, ahí deberá si es que es una pericia tan específica para el hecho en concreto, ¿no? Deberá la administración poder, es decir, si es que es algo tan técnico que solo hay 3 peritos o 2 peritos en el país que puedan resolver ese tema, deberá buscar entre uno de los dos, ¿no? No sé si es que al punto de poner nombre y apellido en la petición, porque tampoco lo establece la normativa, que deberá señalar nombre y apellido, sino lo que busca es dentro del ámbito de la experticia, ¿no? Entonces, establecerlo con nombre y apellido no es lo que permite el 37, sino más bien va hacia el tipo de experticia. Y si es que en esa hay pocos, ¿cierto? Son 1 o 2 personas, realmente va por ahí, ¿no? Va por esas 2 personas. Entonces, dependerá mucho de la conducencia, la pertinencia y la utilidad, porque si es que reúne estos 3 requisitos, realmente sería casi direccionado el peritaje. Pero sería un caso, entiendo que tú haces un supuesto muy especial, ¿no? Un caso muy específico. Porque por lo general, en los sumarios, por ejemplo, los tipos de peritaje que hay son los peritajes en el ámbito, digamos, documental, ¿no? En el ámbito en el ámbito financiero, por ahí si es que es una infracción, ¿cierto? Que te pudiera ver con el tema financiero. O en el tema de firmas. Lo más común que se ha podido revisar es el tema de firmas. Entonces ahí hay bastantes peritos, no ha habido ese supuesto, por lo menos yo no he tenido conocimiento de un supuesto tan específico. Estimado Roberto, y me alegra mucho verte en los tiempos. Está bien. Doctora Gina. Muchas gracias, Pedro, por tu respuesta. Doctora Gina Jacome, tiene usted la palabra. No sé si es que también puede activar su cámara, porque creo que le veo borroso o está apagado. Sí, doctor, precisamente la tengo averiada, sino, y está abierta, pero no me permite que me pueda visualizar. Ya está viejita mi máquina. Bueno, aparte de esto, discúlpeme eso, por favor, ofrezco mis disculpas. Al respecto también, doctor Páez, sobre lo que usted manifestaba de los peritajes, cuando se trata de una cuestión especial, dentro de una localidad que de pronto no se cuente con ellos, el banco de peritos calificados en cuanto a la dubitación de documentación o pericias especializadas de criminalística en cuanto a documentología, sí es un poquito amplio, por suerte, dentro del Consejo de la Judicatura. Sí hay peritos calificados para algunas variables. Y bueno, lo importante, como decía el compañero, es que en el momento en que se expida el procedimiento como tal, se tenga a mano al perito para que respalde su informe, ¿no? En un momento en que se dé, por ejemplo, una versión o algún tipo de diligencia de esa naturaleza. Y a mí, en cambio, me venía la inquietud en 3 aspectos. He notado que hay ciertos procedimientos disciplinarios en donde se los ha llevado y a veces con respecto a una misma persona no se aplica el principio del non bis in idem, no 2 veces por la misma cosa, no 2 veces por la misma causal. Y hay la casualidad de que hay ya probados casos en los que por los mismos aspectos, la misma naturaleza, los mismos condicionamientos, los mismos hechos, se trata a la persona bajo esos mismos aspectos, con los mismos elementos exculpatorios, y en unas se ha archivado los procedimientos y en otros se los ha sancionado. Entonces, ahí yo veo una dicotomía en las resoluciones como tal. Y ese es el primer punto. El segundo punto, que respecto también a lo que yo observo, es que muchas veces los sumariados solicitan pruebas que las consideran útiles, pertinentes y conducentes, de acuerdo a lo que dicta a partir del capítulo de la prueba del artículo 160 del COGEP, y las justifican, y las fundamentan, y las argumentan.
dentro de sus procedimientos disciplinarios, pero no se las aviene, no se las considera y no se las coadyuva o no se empieza ni siquiera el trámite de esas pruebas que han sido solicitadas. Evidentemente, nos iríamos a la norma supra y evidentemente estaríamos ante la franca indefensión de ese sumariado. Y el tercer aspecto, existiendo ya dentro de la causa causales de atenuantes evidentes establecidos, no se los considera. Y se continúa un procedimiento que no valora esos atenuantes, pero sí le da mucha primacía y le da mucho protagonismo a pequeños agravantes. Entonces, allí en cambio se desmarca el proceso disciplinario, se desnaturaliza el proceso disciplinario y se deja de lado, o nuevamente, la legítima defensa y el debido proceso en cuanto a la consideración de todos los elementos que forman parte del procedimiento como tal. ¿La legítima defensa o el derecho a la defensa? El derecho a la defensa, doctor. Ya. Y también se deja de lado el debido proceso, porque no se han considerado aspectos que forman parte del procedimiento como tal, del proceso como tal, que obran de los autos y que hacen efecto y causan efecto administrativo y lógicamente jurídico. Esos tres aspectos, doctor, gracias. Sin duda son tres aspectos importantes, ¿no? Sobre todo el tema el segundo que a mí me llama la atención, que es el tema de la pertinencia, la utilidad de la conducencia, ¿no? Claro que usted mencionó el tema del COGEP, ¿no? Que es más habitual en el ámbito jurisdiccional. Igual aplica, ¿no? En el ámbito administrativo sancionador admite los mismos conceptos de pertinencia, utilidad y conducencia, salvo que aquí la propia administración es la que lo valorará. En el otro ámbito es el juzgador, ¿no? Pero en este caso es importante que esto sea motivado, ¿no? Si la administración niega, tiene que ser de manera motivada, explicar por qué no es pertinente, por qué no es conducente y por qué no es útil para el objeto del sumario. Caso contrario, que no esté explicado o motivado, pudiera haber una nulidad en ese supuesto, ¿no? Por eso es muy importante el mismo hecho de lo que estamos haciendo en este curso de formación, que es recordando, refrescando a los participantes lo que está ya en un reglamento, en una ley orgánica. Entonces, esa forma parte de esta idea preventiva. Eso es lo que busca un curso de formación, que se vaya encaminando y que los servidores judiciales que están relacionados con el ámbito disciplinario tengan el criterio y las atribuciones técnicas suficientes para poder desarrollar estas gestiones. Estimado Johnny Mauricio, si puedes prender tu cámara, te agradezco. Estimado Johnny, tiene usted la palabra. Puede reactivar su micrófono. Bueno, parece que el participante está teniendo algún problema con el tema del audio, no logra reactivarlo. No sé si continuamos y seguimos probando en unos instantes con el tema del micrófono de Johnny. Yo realmente con este tema, como ustedes ven, los temas de procedimiento no son muy largos de explicar, pero sí es importante, por ejemplo, aprovechar este espacio para poder conversar. Yo quisiera preguntarles cómo les ha ido en el anterior módulo. ¿Qué les pareció escuchar sus perspectivas respecto a los docentes extranjeros que tuvieron la oportunidad de compartir cómo en sus sistemas disciplinarios se trabaja, ¿no? Los conceptos? Carlos. Carlos, por Tienes la favor, puede palabra. reactivar su micrófono. Sí, gracias. Sí, precisamente con respecto a eso, por ejemplo, la clase anterior, vimos que, por ejemplo, existe una ley, un código disciplinario con rango de ley, ¿no? Donde está detallado todo el procedimiento y todas las normas aplicables. Tal vez
Creo que es una falencia que nosotros no tenemos, porque hay unos señalamientos, podríamos decir, tal vez no tan extensos, que están en el COF, y luego nos movemos con un reglamento, y es un reglamento solo dictado por el Consejo, ¿no? Ni siquiera es un reglamento dictado por la función, digamos, máxima bueno, es la función máxima administrativa en la función judicial. No sé si tal vez debería ser mejor por la Corte Nacional, ¿no? Pero bueno, me parece que igual se necesita, más que eso, un código propio disciplinario donde de manera más amplia estén reguladas. Por ejemplo, a mí me preocupa lo que hace un rato mencionábamos del sistema de la prueba, de que hay un periodo corto y si de pronto el sujeto sometido al proceso disciplinario requiere una pericia, digamos que una pericia técnica en asuntos informáticos, y el informe no está antes de que tenga que resolver, deberá entonces resolverse sin esa prueba. No estaríamos afectando el derecho a la prueba al tomar una decisión sin una prueba que el sumariado lo considera vital para su defensa. Esas serían mis inquietudes. Gracias. Gracias, Carlos. Justamente esas perspectivas son las que nutren, ¿no? La valoración, el tema de crítica, el punto de vista crítico de un sistema establecido. Sin duda el modelo colombiano es distinto a nosotros, ¿no? Eso me gusta de que se haya quedado este código único que ellos tienen de régimen disciplinario, un código además un modelo completamente distinto en el que la Procuraduría Nacional Colombiana es el órgano que determina la potestad disciplinaria. Me imagino que les habrán dado un poco del caso Petro Urrego versus Colombia, por ejemplo, que imagínense que el control disciplinario es tan fuerte que pudo destituir, ¿no?, a un alcalde de la ciudad de Bogotá, aplicando el código único disciplinario. Entonces, son modelos, ¿no? Nuestro modelo es un poco distinto porque la Constitución ha establecido que el Consejo de la Judicatura es el órgano máximo de administración, gobierno y disciplinario de la función judicial. Ha establecido el Código Orgánico, es decir, nuestro legislador, la capacidad de que el Consejo de la Judicatura pueda reglamentar la potestad disciplinaria. Entonces es un modelo distinto al que tiene Colombia. Podemos rescatar cosas buenas, cosas malas, positivas y negativas de cada uno de esos modelos. Pero lo importante es que se sembró la duda y se sembró esta duda y este cuestionamiento a base de la experiencia extranjera, una experiencia que no es muy lejana, sino que está realmente a 400 kilómetros de la ciudad de Quito al norte. Entonces, eso es importante, ¿no? Yo como digamos, el principal sujeto que impulsó este curso de formación, me siento muy satisfecho de que hayan tenido la oportunidad de poder ver estos dos tipos de sistemas. Ahora, claro que nosotros tenemos un modelo distinto desde el punto de vista que la función judicial es la única que ha establecido el procedimiento disciplinario como régimen, ¿no? A diferencia de la función legislativa, la función ejecutiva aplica la LOCEP, salvo casos, por ejemplo, del régimen policial y militar, en el que también hay un régimen de disciplina. Y la función de transparencia y control social se maneja con LOCEP, ¿no?, con Ley Orgánica de Servicio Público. Y claro, es un modelo distinto que poco a poco el derecho disciplinario con estas iniciativas va a seguir teniendo mayor insumo, mayor crecimiento, creo yo, que es una de las ramas del derecho que en este país falta mucho por trabajar y que, como les mencionaba alguna ocasión, que falta mucho también en las academias y en las facultades de derecho que se enseñe el derecho disciplinario. A mí me sorprende que habiendo tanto perfil litigante, ¿no?, en nuestra realidad nacional, no se haya profundizado el régimen disciplinario sabiendo que inclusive abarca a los abogados en el libre ejercicio. Entonces, hay temas que, por ejemplo, escapan de la diferenciación entre las facultades correctivas del juez con el régimen disciplinario y se confunden. Otro tema que también es muy común es la confusión entre remoción y destitución, que son dos cosas completamente distintas. La destitución proviene de un proceso disciplinario y la remoción no. Puede venir de un proceso de evaluación de desempeño o
por la decisión de la autoridad que retira o termina un nombramiento provisional. Entonces hay varios puntos del derecho disciplinario conexo con otras instituciones del derecho administrativo de la función judicial que vale la pena profundizarlas, ¿no? Y creo que con cursos de formación como el que estamos yendo por buen camino. No sé si es que hay otra participación, otro comentario al respecto. De manera libre, ¿no? Yo digo que aprovechemos estos clases que son de procedimiento, que por lo general son más cortas, porque se trabaja mucho con el instrumento impreso o digital en la computadora, para conversar temas que pudieron haber visto en las anteriores, en el anterior módulo y que tal vez quieren expresarse o plantear alguna duda. A todos los participantes se les recuerda que para participar deberán levantar la mano en la parte baja del aplicativo Zoom con el fin de poder reactivar sus micrófonos. En ese sentido, en este momento no hay ningún participante levantando la mano. No sé, Pedro, si quisieras escuchar a alguien en particular. Roberto José creo que levantó la mano. Sí, Roberto, por favor, puede reactivar su micrófono. Gracias, disculpe que intervenga de nuevo. Tal vez como no vi que alzaban la mano, pues aprovecho para sacarme algunas inquietudes. Otra consulta quería hacerle. Muchas veces hay que analizar la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba. Sin embargo, al momento de contestar, hay deficiencia de los sumariados, digamos así, para explicar qué es lo que quieren con determinadas pruebas. Y bueno, eso genera un poco de problemas al momento a ver, no se hace entender lo que quiere como prueba o lo especifica de una manera no muy clara. Por ejemplo, qué sé yo, quiere una prueba pericial para realizar un informe técnico en todas las computadoras, digamos, para determinar si es que están bien o están mal o están dañadas. Bueno, no lo especifica de manera clara. Y a uno le queda la duda de pedirle que amplíe o aclare cuál es la utilidad o por qué requiere que se haga. En ese sentido, ¿cómo se debe de proceder? Si no está claro, lo negamos de plano, o sería factible o existiría la posibilidad de decirle que en el término de un día o 2 días, no sé, aclare cuál es la finalidad de tal o cual determinada prueba, ¿no? No sé si es que eso sería pertinente o en caso de duda, si no lo entiendo, mejor lo concedo, digamos así. Porque sí, o sea, no lo entiendo y lo concedo, porque luego va a haber seguramente una acción de protección, lo va a fundamentar y bueno, vamos a quedar mal, ¿no? Como que no le hemos dado la oportunidad de que presente prueba. Entonces, ¿cuál sería? Yo consideraría, bueno, yo lo he hecho, no he tenido ningún problema, que me especifique con qué razón o motivo. Lo hace y luego lo concedo, pero no sé si es que eso sea lo correcto. Gracias. Como vemos, bueno, a ver, en el reglamento no se establece que se pueda hacer peticiones, ¿no? De que diga, acláreme la conducencia o pertinencia, ¿no? Entonces, de una postura legalista absoluta, si es que digamos, estamos hablando de un sorteo irregular, ¿no? Y hay 3 funcionarios que están involucrados y se pide una pericia, no una certificación de esas 3 computadoras. Sería lo lógico, ¿no? Pero resulta que la petición del peritaje es de las computadoras de todo el piso, ¿no es cierto? Y involucra a 30 personas más. Yo no consideraría que es pertinente esa solicitud, ¿no? Porque del hecho del sumario, de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, se está ampliando algunas más. Y él tendrá que, de manera, ¿no es cierto?, escrita, fundamentar por qué quiere ir a todas las computadoras del piso, ¿no? Tal vez tiene alguna, y eso es lo que debería decir en su contestación, decir que alguno de sus compañeros del piso
es el que, digamos, participó en el hecho presunto de la infracción disciplinaria, dar elementos, indicar a la administración. Pero si es que no lo hace, yo no sé si sería pertinente, porque inclusive hay que valorar muchas veces el tema de que no se va a llegar, va a ser un acto, digamos, estéril por parte de la administración, el intentar buscar un elemento ahí, y sobre todo que se puede ser inclusive un acto para poder boicotear el procedimiento disciplinario. Dependerá mucho del caso, ¿no? Digamos, si es un tema simple, no un tema que no es muy complejo, es un tema muy delicado, tal vez sea prudente hacerlo, ¿no? Lo que tú manifiestas, pedirle que aclare, todo dependerá del caso en concreto, ¿no? Pero desde el punto de vista legalista no tenemos estas ampliaciones. Tal vez de oficio, ¿no? Tenemos la potestad de oficio. Entonces, bajo el principio de oficiosidad se pudiera realizar si es que hay una duda de la administración, pero más que una duda planteada, ¿no es cierto?, por motivo de la persona que está pidiendo la pericia, sería una duda que tiene la administración en sí. Entonces, si te llegó a plantear una duda y tú de oficio, como vemos en el reglamento de la potestad disciplinaria, se permite la prueba oficiosa para poder, siempre y cuando se dé el derecho a la contradicción, se la podría practicar. Carol. Carol, por favor, puede reactivar su micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes con todos. En la línea de lo que dice Roberto José, lo que usualmente, precisamente como no existe en el procedimiento esto de pedir aclaración o ampliación, lo que hemos optado es por revisar íntegramente lo que ellos están alegando dentro de su contestación. Entonces ahí, digamos, si dice, me retardé en la sentencia porque tuve licencias por tal cosa. Entonces, aun cuando no lo pida correctamente, o si tiene algo relacionado en su defensa con esa solicitud que está haciendo, se estima que es pertinente y que guarda relación con los hechos que se conocen en el sumario. Pero, por ejemplo, si se le investiga, no sé, un retardo o la omisión en alguna de sus funciones y nos piden como prueba que solicitemos a un diario la publicación de alguna nota de prensa, son cosas que no guardan sentido. Entonces, y si no lo ha explicado dentro de su contenido, procedemos a indicar motivadamente que el sumario tiene por objeto determinar si se ha incurrido en tal o cual falta disciplinaria y que estos hechos no guardarían relación. También sobre lo que mencionaban de los peritajes, como el reglamento establece que se puede realizar con peritos de criminalística, como lo dijo usted, doctor, usualmente son las pericias grafotécnicas, grafológicas. Entonces, aquí en Esmeraldas, al menos, quienes usualmente realizan ese tipo de pericias, es en la unidad de criminalística. Entonces se le solicita al jefe de la subzona de criminalística que indique cuáles son los peritos y se le designa para la realización de la pericia que se requiera. También otra particularidad que quisiera mencionar y quizás si estamos en lo correcto, muchas veces también en las denuncias, no es solo en la contestación que se debe valorar las pruebas que han sido anunciadas o incorporadas, sino también cuando se trata de denuncias, en las denuncias, porque hay denunciantes que denuncian, por decir, retardo en algún proceso, pero adjuntan o anuncian otros procesos que a veces ni siquiera corresponden a los servidores a quienes denuncian y a quienes se les apertura el sumario. Entonces, en ese contexto, se podría considerar de que esas pruebas no guardan relación, porque sí, son retardos, pero serían de otras personas, de otros hechos, en otras circunstancias.
Entonces, eso es quizás lo que quería que usted nos indique si es un procedimiento correcto. Gracias, Carol, por tu participación. También me alegra mucho verte a los tiempos. Sabes que, como bien manifiestas, hay circunstancias en las que nos toca ver el tema de la pericia desde la denuncia, como tú manifiestas, ¿no? Desde la propia denuncia ya te plantean una duda, y claro, y está abierta, o sea, por eso les hablaba del tema de oficiosidad. O sea, si planteamos la duda, ¿no es cierto? Y la propia administración tiene que resolver, pero le falta ese elemento, puede pedir una prueba de oficio, inclusive una prueba pericial de oficio, en base a lo alegado por la denuncia, siempre y cuando sea conducente, pertinente, ¿cierto? Y útil. Entonces ahí todo dependerá de esos requisitos. Yo creo que esos requisitos son sumamente claves, ¿no? Tanto para limitar como para garantizar, limitar la potestad disciplinaria por parte de la administración, como para poder regular el derecho. Bueno, es que no hay una libertad probatoria absoluta, ¿no? No estamos hablando de un proceso jurisdiccional. Eso es el primer punto de partida. Entonces, la primera diferencia de un proceso jurisdiccional es que ahí puede haber libertad probatoria y otros principios que rigen. En este caso estamos en un sumario administrativo en base al régimen disciplinario. Y tanto el principio de utilidad, conducencia y pertinencia son limitantes a la libertad probatoria y al derecho a la defensa, ¿no? Porque el derecho a la defensa no es un derecho, digamos, completamente absoluto. Todos los derechos tienen ciertas regulaciones, ¿no? Así como hay con la libertad de expresión, así hay como hay al derecho a la salud, al derecho a la educación. Todos los derechos constitucionales tienen cierta limitación. En este caso, nosotros tenemos esos criterios de pertinencia, utilidad y conducencia, ¿no? Entonces, eso se tiene que valorar. No sé, Carol, si es que hay otra interrogante, si he respondido tu pregunta. Sí, ya, está bien. Tal vez otro comentario. Yo tenía planificado hasta las 6, en virtud de que es feriado y que hemos avanzado y diseñado una clase hasta las 6 de la tarde, pero si es que hay alguna duda, alguna otra pregunta, igual estamos con 20 minutos. Tal vez aprovechando de que están de varias direcciones provinciales, si tienen alguna duda, no del caso, no de casos, porque no estamos para resolver casos tampoco, pero de sus experiencias que quieran conversar, algún tema de procedimiento, que tal vez algún otro compañero de alguna dirección provincial pueda darle una opinión o algo. Además sé que se coordinan, hay grupos que se coordinan, por ahí textean y se dan la mano, ¿no? Pero este también sería un espacio más visual para poder compartir, ¿no? Doctor Vicente Dávila. Vicente, por favor, puede reactivar su micrófono. Uy. Doctor, lo desactivó nuevamente, por favor. Ahí puede reactivar. Creo que aplastó el de apagar la cámara. Ahí le escuchamos, doctor. Ahí le escuchamos ya. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta va dirigida a la cuestión de la prueba, porque nuestro reglamento dice que hay como echar, auxiliarse, dice, de las pruebas que haya en la materia, en las leyes de la materia. Entonces, en este caso, ¿cuál sería las pruebas que podemos, tal vez del COIP, tal vez del COGEP? Porque yo ahí encuentro una limitación también, porque, claro, de una manera muy general, el reglamento nos plantea que se puede practicar las pruebas que estén previstas en las leyes de la materia, pero ¿cuál sería la ley de la materia? Yo no la encuentro en el Código Orgánico Administrativo, no la encuentro. Entonces, por favor, que en esa parte quisiera, doctor, que tenga la bondad de darme una ilustración, una idea, digamos, cómo se podría aplicar. A ver, ahí justo estoy volviendo al artículo 36, ¿no? Que es lo que nos pregunta. Para probar los hechos en materia del proceso disciplinario se admitirán todos los medios de pruebas establecidos en las leyes aplicables de la materia, a excepto de confesión e inspección y audiencia, ¿no?
sin duda se refiere a la materia en la que se está, creo yo, resolviendo, ¿no? Si es una materia, digamos, jurisdiccional o es un ámbito relacionado al ámbito penal, se podrá pedir una prueba, por ejemplo, de reconocimiento, ¿no es cierto?, de firmas, por ejemplo, reconocimiento de firmas, de autentificación de firmas, ¿no? Es una prueba que pudiera ser aplicable, digamos, en el ámbito, en varios ámbitos, ¿no? En el ámbito penal, como una prueba pericial, ¿no es cierto? Porque, digamos, en el COI tenemos 3 medios de pruebas que son determinados: el testimonio, la prueba documental y los peritajes. Entonces, se pudiera aplicar uno de esos medios de prueba si es que son constituyentes de la materia penal. En el caso del COGEP, ¿no es cierto?, de igual manera establece sus propios medios de prueba. A los únicos que no se permite es la confesión e inspección, ¿no es cierto?, que son medios de prueba que se los suele pedir en el ámbito civil o que está en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, ahí vemos esa limitación. Ahora, también depende, ¿no? Porque tú tienes la aplicación, pero hay que ver si es que es pertinente. Entonces, el testimonio nosotros se recoge como una versión, ¿no? Nosotros recogemos la versión de los servidores judiciales, que sería nuestro tipo de testimonio en el expediente disciplinario. Y el tema de los peritajes está reconocido igualmente, entonces coincidiría con un medio de prueba en el ámbito penal. Y los informes, ¿no?, que pudiera ser como la prueba documental. Los informes por escrito, el remitir copias certificadas de los archivos, también es un tipo de prueba documental que formará parte del expediente disciplinario. Yo creo que en ese sentido se refiere, ¿no? Dependerá mucho, ahora ya es más cerrado, ¿no? Acuérdense, antes, imagínense, había Código de Procedimiento Civil, todo estaba un poco disperso, ahora tenemos un Código General de Procesos, tenemos, digamos, el COA, tenemos el COIP, que han intentado centralizar esas leyes procedimentales que estaban un poco dispersas, ¿no? Entonces, en ese sentido sería doctor Vicente Dávila. Muchas gracias por tu respuesta, Pedro. La doctora Jessica Viviana Erazo está levantando la mano. Por favor, puede reactivar su micrófono. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos compañeros. Doctor Pedro Páez. Buenas tardes. Un gusto saludarlo esta tarde. Muy buenas tardes. Estoy tratando de hacer una vivencia que de repente hacer aquí partícipe para tal vez tratar de obtener criterios de repente unificados, ¿no?, al respecto del procedimiento que nosotros llevamos en los sumarios disciplinarios. Por ejemplo, la compañera Carol hablaba sobre el tema de las pruebas, que si efectivamente el tema de las pericias en su momento podría vulnerar el debido proceso si las pruebas no se las considera al momento de que los sumariados anuncian las mismas. Yo tengo una observación respecto al anuncio. Por ejemplo, en algún sumario, en algún momento un denunciante solicitó una nulidad respecto al anuncio de prueba, porque como si bien es cierto, el artículo 35 sobre el anuncio de pruebas establece que únicamente el anuncio procede cuando la prueba no pueda ser obtenida por el usuario, en este caso denunciante, o a su vez por el sumariado. Entonces nos entró la duda con el equipo acá que tenemos de sustanciadores, respecto a que si violentaríamos el debido proceso y el derecho a la defensa en el caso de, por ejemplo, negar una prueba, como por ejemplo la que a nosotros nos solicitaron, que era el solicitar copias certificadas, ¿verdad?, la redundancia, del proceso en el cual íbamos a determinar o íbamos a verificar un presunto retardo. Entonces, si bien es cierto, el denunciante es parte procesal de ese juicio. Entonces, era oportuno y era una exigencia que era al momento de presentar la denuncia, presente las copias certificadas, y si en el caso que no las presentaste, sería importante que él, como medio de verificación, presente también escritos, petitorios ante el juez que sustancia la causa, para poder verificar que efectivamente dichas pruebas
como son las copias certificadas, no han sido despachadas en su momento oportuno para poder presentarlos como medios probatorios. Entonces, ¿qué nosotros hicimos acá? Le indicamos efectivamente que en base a la normativa ya indicada del reglamento, procedía que el denunciante adjunte la prueba anunciada, que obviamente no tenía ningún impedimento de hacerlo, pero sin embargo dejamos algo también el derecho de que en algún momento la autoridad sustanciadora, en este caso el director provincial, bajo la oficiosidad puede solicitar pruebas que requiera pertinentes hasta antes de resolver, y entre esas pues obviamente solicitaría esta prueba importantísima que serían las copias certificadas para poder evidenciar si ha existido o no un retardo. Entonces de repente no sé si es que estaremos dentro de el procedimiento adecuado o alguna observación que usted nos pueda hacer respecto a aquello. Muchas gracias, Jessica. Yo creo que depende mucho, ¿no? Del caso. Digamos, yo lo veo desde esta perspectiva, un poco desde la lógica jurídica, ¿no? Es que él tiene la facilidad de tener las copias certificadas, ¿no es cierto? Y te anuncia como prueba que sería imposible para que pueda obtener. Yo pensaría que ahí está un poco, pudiera haber como no diría abuso, ¿no? Pero sí pudiera haber una facultad, un ejercicio, digamos, muy intenso del derecho de anuncio de prueba. Yo creo que, digamos, que si hubiera adjuntado 3 o 4 requerimientos de que él quería las copias certificadas y no le dieron, ¿cierto? Que haya demostrado que quiso tener un acceso real a las copias certificadas, por eso lo anuncia, sería algo distinto, ¿no? Al tema de que de manera llana y de primera mano lo anuncie como prueba que sería imposible. Por eso le digo, eso es lo chévere, eso digamos es la parte interesante de la casuística de los procedimientos. Entonces, en un caso, pensaría de que no se habría agotado esa voluntad de poder obtener esa prueba, y que si ese caso no lo agota o no justifica esta imposibilidad, no entraría dentro del supuesto de un anuncio de prueba, según lo que establece. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. De nada. Carlos, tienes la palabra. Carlos, ¿puede reactivar su micrófono, por favor? Sí, gracias. Una cosita, quisiera que me aclare, tal vez yo tengo una confusión ahorita. Entendía yo que el denunciante no es parte del proceso, porque no tiene un interés legítimo, nada más que ha puesto en conocimiento del órgano sancionador, en este caso, activado el órgano sancionador, pero él no es parte del proceso. Entonces, quisiera que me aclare eso un poquito. ¿Es o no es parte del proceso el denunciante? Es sujeto pasivo del procedimiento, ¿no? Entonces, sí es parte, si se le califica la denuncia, él inclusive recibe notificaciones, forma parte, se entera, tiene información, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación con los procedimientos que se inician por información confiable, que es comunicación judicial o de oficio. Entonces, en el propio reglamento vimos al inicio que se le considera como sujeto pasivo y ahí se le da la notificación. Ok, gracias. Bueno, si no hay mayor intervención, yo pensaría que podemos quedar por acá esta sesión del día de hoy. Sin más, les deseo un feliz feriado, que descansen, que si tienen trabajo se puedan igualar, mentira, como todos, el día de mañana, pero no, en realidad que disfruten este feriado del puente y que se recarguen energías para la siguiente semana. Les envío un saludo a todos y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, estimado Pedro, por tu intervención. Sin duda ha sido muy valiosa para todos los presentes. Nada más, antes de irnos, recordarles que nos veremos igualmente con el doctor Pedro Páez el día martes 19 de abril, continuando con el tema de los procedimientos disciplinarios, por lo cual les invito a todos ustedes que sigan participando dentro de estas capacitaciones, recordándoles que es el último módulo y que después de esto pues ya obtendrán sus respectivos certificados siempre que hayan aprobado el curso de acuerdo a los estándares
previstos por la Escuela de la Función Judicial y el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin más que decir, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Pedro por tu presencia y por tu intervención. Una buena noche y que disfruten el feriado. Muchas gracias, buena noche.